Buenos días, mi nombre es Lady Carrillo del curso de Administración Pública 5-11-15. Hoy vamos a hablar sobre la corrupción. La corrupción es el uso y el abuso del poder público en favor propio o de otras personas. Hay muchas clases de corrupción. Existe el peculado, por ejemplo. Es una clase de corrupción donde hay robo de los fondos. Otro caso es la colusión, que significa que hay funcionarios que intervienen directamente o indirectamente en fondos que son únicamente del Estado. La malversación de fondos es otro tipo de corrupción, donde los funcionarios, aprovechando de su cargo, usan los fondos en pro de distintas operaciones a la establecida por el Estado. También existe el cohecho, otra manera de corrupción. Significa que funcionarios, aprovechando de su cargo, utilizan el intercambio de favores para beneficiarse en pro o de otros terceros. La concusión. Cualquier funcionario público o que ocupe un cargo estatal obliga a una persona, abusando de su cargo, a que le transfiera o abusando de su poder, a que intervenga en favor propio o de otros terceros. También existe el tráfico de influencias, que es donde los funcionarios públicos, aprovechándose de su cargo o aprovechándose de que están dentro de una entidad, prometen o dan favores a cambio de su beneficio o por beneficiar terceros. La corrupción involucra la moral y la ética de las personas. Hoy vamos a hablar de un caso reciente de corrupción que sucedió en el mes de marzo. Se trata del caso del hijo de nuestro actual presidente, Nicolás Petro Burgos. ¿Pero quién es Nicolás Petro Burgos? Actualmente Nicolás Petro es el hijo mayor de nuestro presidente Gustavo Petro. Se destaca o se encarga en estos momentos de ser un diputado del Atlántico. Por tener relación con su padre se ha desempeñado en algunos cargos como funcionario público. ¿Cómo inicia el destape de este caso de corrupción? Luego de que su ex esposa da una entrevista a una reconocida revista donde asegura que su ex esposo Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, recibe unos fondos de dudosa procedencia que van directamente para la campaña, pero su hijo decide tomarlos para sí. En esta entrevista, su ex esposa indica que el señor Nicolás Petro Burgos recibe aproximadamente 600 millones de pesos de una persona que está condenada por narcotráfico. Este dinero iba para la campaña de el antes del antes candidato, hoy presidente de nosotros. Adicional a esto, su esposa indica que el señor Petro Burgos también recibe 400 millones de pesos de un hombre que tiene nexos con el paramilitarismo. Hasta ahora el pronunciamiento del señor Petro Burgos ha sido que las acusaciones de su ex esposa son falsas, aunque para la revista la señora mostró chats muy comprometedoras del señor Nicolás Petro y ella, donde intercambiaban mensajes y donde la información era sobre dineros de dudosa procedencia. Adicional a ello, y según una investigación de un importante diario, indica que el señor Nicolás Petro, siendo diputado de la República y aproximadamente generando un salario de 16 millones de pesos, en diciembre del 2022 se gastó más de 40 millones de pesos. La ex esposa del hijo de nuestro actual presidente indicó que antes de dar la entrevista a la revista habló con el presidente, donde el señor indicaba que se sentía decepcionado de su hijo. Posterior a esta entrevista, donde afirmó estas acusaciones sobre su ex esposo, el presidente de la República indicó que la fiscalía debía investigar a su hijo. El señor Petro Burgos tenía movimientos injustificados de dinero,
y en los chats que su ex esposa muestra a la revista, indica que necesitaba mover cierta cantidad de dinero en camionetas de sus familiares, lo cual es dudoso para la fiscalía. Adicional a ello, su ex esposa indica que está obsesionada con la compra de una vivienda aproximadamente que costaba 16.000 millones de pesos. Perdón, 1.600 millones de pesos, un dinero que era injustificable para un diputado. La última vivienda donde se ubicó el señor Nicolás Petro era un apartamento aproximadamente de 2.500 millones de pesos, algo que no se justificaba con su salario y que necesitaba ser justificado por sus ingresos. Adicional a la sospecha de dineros y a los movimientos injustificados que tenía el señor Nicolás Petro Burgos, se adiciona también un tráfico de influencias, donde muchos ministros salieron salpicados. Dentro de los chats que se muestra, se deducía que se estaban repartiendo puestos donde el señor Nicolás Petro solicitaba a algunos ministros actuales nombrados para que ubicaran a personas familiares o conocidas de él en puestos sin tener ninguna necesidad de pasar una hoja de vida o de hacer una carrera como normalmente cualquier colombiano haría un puesto en el Estado por medio de una competencia. Lo que deducimos es que el señor Nicolás Petro incurre en una politiquería y en trampa sobre dineros injustificados. Adicional a ello, sobre el tráfico de influencias, aprovechando que es el hijo del actual mandatario y aprovechando su cargo como diputado. Por el momento, las partes involucradas, como el señor Petro Burgos, algunos ministros, han indicado que las acusaciones de la exesposa del señor Petro Burgos han sido falsas. Este caso de corrupción está siendo investigado por la Fiscalía. Como indica el presidente, así sea su hijo, él indicó y ordenó a la Fiscalía que se investigara. Adicional a ello, reunió a sus ministros indicándoles que ninguno de ellos recibiera a su hijo. Esperemos que la Fiscalía investigue con lupa este caso de corrupción, lo cual se trata de algo muy importante en estos momentos, ya que adicional a que salpica a una persona relacionada con presidencia, también algunos ministros que hoy están a cargo de ministerios. En estos casos de corrupción hay dos propuestas importantes para que no se presenten o para que evitar que sucedan estas cosas. Primero es que los entes reguladores o los entes de control investiguen los bienes de cada funcionario que ocupe un cargo estatal. Segundo, el acceso a la información y a la rendición de cuenta por cada funcionario, justificando sus salarios, sus ingresos, sus egresos. Esto para que no incurran en casos como este que se presenta de corrupción y de malversación de fondos, de dineros que no son justificados, adicional dineros que proceden de distintas partes de sospechosas o de narcotráfico y de corrupción, dineros que son sucios y que ilegalmente son procedentes. Gracias.